Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast de Colpix. La idea es poder conversar acerca de distintos temas 100% gráficos y para ellos vamos a tener a distintos invitados, cada uno, digamos, unos muy buenos exponentes en las distintas materias, las distintas técnicas. Hoy día les quiero presentar a una mujer joven, emprendedora, aguerrida, muy entusiasta. Les presento a Danixa Becerra, Muchas gracias. fundadora de Organic Style, donde son expertos en serigrafía. Muchas gracias. Bueno, como tú lo decías, llevamos ya 12 años más o menos con la serigrafía. Cuéntanos eso, cuéntanos cómo partiste. Bueno, yo soy de acá de Santiago, en verdad, soy santiaguina y me fui para Valparaíso a estudiar y me quedé allá. Y de ahí ¿Te enamoraste? me enamoré de esa ciudad, sí. Sí, me enamoré. Algún día voy a ser alcaldesa, digo. Algún día voy a ser alcaldesa de Valparaíso. No y tengo guarden duda. este video, porque así va a ser. No, he estado metida en varias cosas. Pues de chica me metí en el emprendimiento. Entonces ahí me metí en el tema de las asociaciones gremiales, como a los 21 años. Entonces empecé a conocer a mucha gente del rubro de los negocios, el emprendimiento, las pymes. ¿Y qué fue lo que estudiaste? Yo estudié ingeniería en gestión de negocios. Perfecto. Y me licencié en administración de empresas. La serigrafía llega a mi vida por un tema de no sé, accidente puede ser. Fui a Francia a través de una beca que me gané en la universidad, me fui a estudiar allá, estuve 9 meses. Me fue re mal, reprobé todos los ramos, no logré el objetivo, pero lo pasé tan bien que no me arrepiento de nada. Así que fui para allá, estuve los 9 meses, me gané una beca y ahí estaba toda la cultura del reciclaje, la bolsa ecológica, la bolsa reutilizable. Estamos hablando dentro de qué año. El 2010. 2010, perfecto. 2010. Entonces dije, oh, qué bueno esto. Y todas las tiendas te entregaban una bolsa reutilizable. Yo me traje mi bolsa y no sé qué. Y dije, quiero llegar a Chile y hacer algo con esto, porque imagino que aquí se va a venir la ley de no más bolsas plásticas, que ahí el 2010 ya estaba ya en Francia y llevaba como más de 10 años en Europa. Y ahí con eso acá dije, ¿cómo hago bolsas? Y ahí me topo con la serigrafía. Mi mamá me dijo, uy, ¿por qué no lo hacía en serigrafía? Y yo, ya, serigrafía, no tenía idea qué era la serigrafía, así, nunca lo había escuchado Pero tu en mi mamá vida. al menos ya tenía como las primeras nociones, ¿no? Mi mamá tenía las nociones porque antiguamente lo enseñaban en los colegios. No te puedo creer, eso no lo sabía. Sí, mi papá también me había dicho que se lo enseñaron en el colegio y mis tíos, y como que todos lo habían hecho en el colegio, habían hecho serigrafía en el ramo artístico. Ya, pues dije, voy a postular y voy a hacer un negocio de bolsas con serigrafía. Y estaba trabajando paralelamente, haciendo mi práctica laboral, me acuerdo, si tenía como 20, 21 años, en una fábrica. Entonces empecé a tener como el training de cultura de armar negocios con una estructura de negocios y con áreas de negocio. Aparte Bien como hecho, digamos. Bien hecho, como lo había estudiado también, pues esa estructura más corporativa. Y la serigrafía es nada que ver, pues la serigrafía es lo más desordenado de todos los rubros que yo conozco de negocio, porque es como es un oficio, no se enseña en la universidad, no hay estructura, por así decirlo. Entonces, casi siempre hay puros talleres que son informales, no boletean, ¿ya? Y así se la llevan años y maestros se la llevan años y no avanzan con la serigrafía, siendo que yo vi ahí una oportunidad de negocio. Dije, me metí con el tema de las bolsas al principio, por eso nace Organic Style. El nombre va porque íbamos a hacer solamente bolsas ecológicas, bolsas reutilizables, nada más que eso. Pero cuando vi que la estrella no eran las bolsas, sino que era la serigrafía, empezó a cambiar todo mi modelo de negocio. Y ahí nace ya la serigrafía como una gran oportunidad y que hasta el día de hoy yo lo enseño a través de mi academia de estampado. Llevo como 10 años enseñando serigrafía todos los meses. Pasan alumnos por nuestra academia. Y digo, pucha, es de alguna manera para que no se pierda, porque siento que es una herramienta de trabajo autogestionada que te puede abrir muchas posibilidades. Obviamente van avanzando las técnicas y es lo que vamos a hablar hoy día de la técnica del DTF también. Pero la serie siento que igual va a seguir viva por mucho tiempo. Bueno, así dicen, digamos, los expertos. La serigrafía, para quienes no están tan al tanto, es una de las técnicas más antiguas, si no la más antigua. También una de las más masivas. Y tiene la particularidad que efectivamente es considerada como un arte, porque efectivamente para poder llegar a un resultado final en serigrafía tienes que pasar por muchos procesos.
Traje acá una polera mía, como mi polera favorita, que la tengo en serigrafía. A ver. Esta la tengo bien, que la lavo harto. Pero bueno, ahí esa la hice con tinta Perfecto. flúor y el Vamos a color se mostrarla acá a los amigos. mantiene intacto y esta polera tiene 5 años. Entonces, y la lavo y No, está impecable, ¿ah? está Yo impecable. aquí que la veo, se ve con colores fuertes, está realmente impecable. Sí. Entonces, Para llegar a esto, ¿cuánto tiempo te tomó para poder decir, sabes qué, esto ya lo esto manejo, es lo lo que... domino? ¿Cuánto tiempo? Porque la curva de aprendizaje de la serigrafía, hay que decirlo, es lenta, es compleja, por lo que tú decías, la cantidad de componentes que se requieren para poder llegar a tener, ¿cierto?, una malla bien hecha, el después estamparla, el escoger, digamos, el tema de los colores, los catalizadores. ¿Cuánto tiempo te Sí, tomó? es que al principio me tomó harto tiempo porque yo lo tomaba como un ingreso extra. Yo trabajaba en otra cosa, me gané un fondo de Cercotec de 1,5 millones. Yo partí con esta idea de negocio con 1,5 millones ¿1,5 millones de qué año? del año 2011. 2011, perfecto. Ya. Ya. Quizás hoy día plata el doble, ¿no? Podría ser el doble, 3 millones más Ok. o menos, si lo vemos así hasta la fecha. Pero 1,5 millones con un fondo del gobierno de Cercotec. Y ahí parto y postulo esta idea con las bolsas ecológicas. Me topo que al final la estrella era la serigrafía, no las bolsas. Y empezó a diversificar el negocio, pero aún así no le daba el 100% de mi tiempo. No le dedicaba el 100% de mis días, hacía otras cosas, porque me gusta también. Siempre ando haciendo muchas cosas porque soy en mi esencia. Pero dije, si yo quiero vivir de esto y le quiero poner foco, tengo que dedicarle más tiempo. Y empecé a renunciar a todo lo que estaba haciendo. Renuncié a mi trabajo estable, tenía un trabajo estable en BTR, era jefa de recursos humanos, súper chica, con mi oficina, mi auto, vivía sola en mi departamento. Decía, eres todo lo que un cabro saliendo de la U quiere, así como mi Tenéis sueño. la estabilidad perfecta. Mi estabilidad saliendo recién de la universidad. Y me dije, a la mierda, renuncié y me dediqué a la serigrafía. Entonces, y ahí me tuve que ir tuve que dejar el departamento donde estaba, vendí el auto, me acuerdo, me fui a vivir de allegada entre amigos, un Vendiste el expololo. auto para hacer, digamos, el primer capital. El capital y empecé a vender las cosas que tenía. Dije, no importa, si me voy a dedicar a esto, lo voy a hacer con todo. Y me voy a arriesgar porque en ese momento yo creo que la tremenda oportunidad que tienen los jóvenes es que no tienen nada que perder. O sea, la mejor oportunidad para poder emprender, yo creo que entre los 18, 17 años hasta, no sé, 25, 26, ahí Oye, le pueden dar y con en tu todo. caso, ¿tus papás eran independientes? No, mi mamá nunca había trabajado, o sea, yo no vengo de una situación como acomodada de familia, pues, o sea, me la tuve que arreglar solita porque... Ya, pero lo que pasa es que muchas veces se elige el camino de la independencia porque los padres, ¿cierto?, son independientes. Mi abuelo. Tu abuelo, ya, pero por ahí algo viene, Sí, digamos. mi abuelo siempre fue independiente, entonces lo vi toda la vida independiente. Él Haciendo armó negocio. una fábrica, siendo él era cartonero, de ahí partió. Entonces yo veo ese camino desde una persona que puede de la nada no tener nada, llegar a tener una fábrica con más de 100 empleados, de 5.000 metros cuadrados, una persona que era Mira, increíble, cartonero. Eso demuestra un poco que hoy día el que quiere puede. Exacto. Hoy día todo ha cambiado. Hoy día el poder estudiar alguna técnica, ¿cierto? Uno lo puede hacer por todos los medios que existen. Hay universidades digitales, hasta el mismo San YouTube. Uno hoy día puede aprender de todo, ¿cierto? Ahí yo creo que estamos en la mejor era de oportunidades. O sea, el que no la está absolutamente tomando es porque en verdad no le está dedicando el tiempo a sus no sé, metas, objetivos. Correcto. Entonces, yo hago clases también. Soy profesora de emprendimiento en el CENSE y en la Universidad Santa María. Entonces, oye, y volviendo un poco a Organic Style, ¿cuáles tú que crees que han sido los factores determinantes para poder mantenerte, digamos, vigente? Sí, pues, no es menor, 12 años, o 13 vamos a cumplir este año. 13. 13 años. La diversificación de productos. Diversificación de productos fue clave. ¿Qué más fue clave? Postular y levantar capital. De alguna manera, esforzarme por levantar capital porque así podía hacer crecer este negocio, porque tenemos que tener claro que Organic Style o cualquier negocio de la área gráfica es un negocio tradicional. Entonces, para yo ganar más, tengo que invertir más. Y ir buscando también maneras de que la inversión sea efectiva, cuidando mis costos fijos, mis costos variables también.
que el equipo que entrara también tuviera los mismos objetivos y fuera igual de eficiente que yo, porque me ven a mí trabajando a full, soy la jefa, o sea, le doy el medio ejemplo de que de ahí para arriba, pues entonces quedan Hay que hacerlas todas. Hay que hacerlas todas, porque si yo tengo que ir a sacar la basura, la voy a sacar. Entonces... Oye, y hoy día en términos de portafolio de productos, ¿desde qué tipo de cosas haces? Bueno, yo he visto textiles, poleras, polerones, todo lo que es ropa. ¿Qué más haces? En Organic Style ya se diversificó y esto le puede pasar a... Solo lo bueno del rubro gráfico, que el abanico de posibilidades es súper amplio. Entonces, cosas de ir empezando a ver otras alternativas, porque el segmento de cliente que tiene el rubro gráfico nos buscan porque quieren publicidad y quieren mostrar también su marca en producto o lo que sea. Entonces, ahí empezamos a pensar cómo yo amplío mis líneas de negocio con ese mismo segmento de cliente para no duplicar no sé, pues mi tiempo y mi inversión ya con ese cliente, porque... y ahí amplié, no sé, por Organic Style ahora saco la línea de Organic Studio, que es donde vamos a tener también un estudio de podcast, de grabación y de video marketing que yo no ofrecía antes y ahora ya lo vamos a ofrecer. Para tus mismos clientes, digamos. Para mis mismos del rubro. clientes Perfecto. que mandan a hacer sus poleras, sus líneas de poleras, que si quieren hacer sesiones de fotos, tienen ahora un estudio a través de nosotros. Si quieren hacer los videos marketing, que es parte de la estrategia de negocio. Absolutamente. La difusión, ¿no? Dedicarle el marketing a tu negocio. O sea, si yo te dijera, también obviamente Organic Style, hay que fijarse en muchas cosas que son operativas, son administrativas, pero también la estrategia, hay que estar como al día de las cosas que están pasando. ¿Ya? Esto mismo, estar haciendo un podcast. Y utiliza mucho también un poco los temas contingentes para las gráficas de las poleras, las cosas de tus clientes, ¿o son más de hacer marcas propias? Los clientes son más de hacer marcas propias. Perfecto. Propias. Los clientes que tienen Organic Style, la mayoría, bueno, hay de todo. Tenemos de todo, de la parte más corporativa. Sí, los que son más estables de todo, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio en Organic Style que se llama Lanza tu marca de ropa. Entonces, y esa la lanzamos con la serigrafía, ya imprimiendo en serigrafía, le imprimimos la etiqueta, tratamos de personalizar lo que más podamos en la polera. Ofrecemos las tintas fluo, las tintas puff. Tratamos de que vean que la serigrafía tiene otras técnicas también que las tintas planas, por los colores planos. Bueno, y ahí se la vamos ofreciendo a estos clientes, pero el rubro más estable es el turismo. El turismo, ¿eh? Sí, San Pedro y para el sur, ya para Pucón, todos esos sectores ahí, todo el año están pidiendo. El otro sector es Coyhaique, bien para la Patagonia, también mandamos mucho. Entonces, pero San Pedro, Atacama, a mí me impresiona porque todas las semanas mandan a pedir productos en serigrafía. Lo que me gusta de ese modelo de negocio, en el fondo, es que la serigrafía, como bien dijimos, es un arte, ¿cierto? Es un arte complejo que tarda años en poder, digamos, aprenderlo. Sí. Y alguien que quiere iniciarse de un momento a otro es algo muy difícil, porque lo que tú dijiste, la cantidad de tipos de tinta, las tecnologías, los procesos, la maquinaria, los elementos que requiere son muchos y puede tardar algunos años en aprender, digamos, a ser medianamente bueno. Entonces, con Organic Style podrían dar un paso inmediatamente más rápido mientras se dan el tiempo de poder aprender por medio de los cursos, ¿cierto? El cómo hacerlo en forma. ¿Qué consejo, por ejemplo, tú le darías a alguien que quiere partir en la serigrafía? Primero que tome un curso. Toma un curso para saber si te gusta o no te gusta, porque independiente de que sea un negocio del rubro de las gráficas y sea quizá un buen negocio o tengas la cartera de clientes, te tiene que gustar lo que haces. Y a mí me gusta. Y eso es transversal a todos los emprendimientos. todo. Yo creo que cuando uno hace lo que a uno le gusta, se nota, Sí. uno le pone más puncho. Ahí comparto contigo el tema de que te guste. Que te guste. Trabajar con pasión. Entonces, por eso invito siempre, si alguien se quiere meter en este negocio, a hacer un curso, conocer otros talleres. Igual antes de meterme a full con este negocio, invertí en tomar clases en otros talleres. Fui hasta Argentina, vi cómo allá lo trabajaban, me informé harto. Y hasta que dije, ya le voy a dedicar el 100% de mi tiempo a Organic Style, seguí levantando capital de estos fondos concursables Cercotec. Que a todo esto voy a hacer una clase. Hago clases donde enseño a las personas a levantar capital. Perfecto. El mismo camino que yo hice. Toda esa información también está en tu web, ¿no? Sí, en Organic Style. Tenemos un ítem que se llama actividades, donde vamos haciendo, yo hago actividades, hago clases para mis mismos clientes. Entonces, las cosas que me han resultado se las enseño. Y algo que me preguntaste de qué también fue como
clave, que creo que ha sido súper clave, es los procesos de trabajo. Entonces, como tenía yo esta idea de armar un negocio independiente que sea un oficio, porque Organic Style es un taller de serigrafía, si lo vemos de esa manera, porque en la realidad es como una panadería, un taller de costura. Entonces está como en esa línea. Dije, ya, si está en esa línea, uno puede elevar eso y hacerlo más corporativo nomás, po. Entonces ahí tienes que formalizarte. Eso fue clave para crecer con Organic. Oye, Danexa, y esto viéndolo dentro de un contexto como más general, más global, ¿cómo es el nivel de nosotros en términos de equipamiento, dominio de técnicas comparados, por ejemplo, con otros países? Uy, aquí estamos en pañales. ¿Sí? Sí, ¿Por yo qué? lo veo mucho en... Yo sigo muchas páginas de afuera y están a otro ¿Y en nivel. qué, cómo en qué? Cómo entregan los servicios, cómo es la experiencia también de comprar servicios de impresión, en temas de atención al público, en temas de tiempo, en que se sientan que están con una empresa seria que les va a responder. Creo que afuera eso se ve ¿Y mucho y qué acá nos falta para falta. llegar a ese nivel? Falta lo que te decía, la formalización, porque siento que este rubro de las gráficas, la barrera de entrada igual es alta. Ya o sea, si bien la serigrafía no es tan alta como quizás otras. Entonces hace que igual sea un poco más precario o la gente tome la opción de no formalizarse y ver solamente la serigrafía y hacerlo como hobby y no se formaliza y no se profesionaliza tanto el rubro como debiera de ser. Entonces, eso Perfecto. es como lo que he sentido, que por eso se siente que hay pocos talleres que se destacan en esto, porque no lo hacen tan profesional, no se toman esto en serio. Yo creo que si vas a dedicarte al rubro gráfico, hagas lo que hagas con la máquina que estés, Hay que prepararse. prepárate, tómatelo en serio porque es un buen negocio. O sea, yo ya llevo 12, 13 años y, y no me salgo de este negocio porque dentro de todos estos años yo he tenido más de 10 negocios que he creado distintas cosas. Es negocios, pero dentro de Organic Style. Fuera también, Ah, pues, también fuera. paralelamente, productoras de eventos, tiendas de moda y cosas así. Y me sigo quedando con Organic Style porque ha sido el que ha financiado todas mis ideas, que han fracasado algunas, no han seguido y Organic Style lo financia. Y digo, ya, de nuevo me va a financiar mi idea. Entonces sigo con él y con este proyecto que me ha dado todo finalmente. Pues, o sea, tener mi casa propia, tener todo. Organic Style creció solito. Oye, y respecto al tema de la innovación, me comentaste de que tú ahora querías evaluar, incorporar material digital. Sí, sí. Cuéntame, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque este rubro es bien dinámico, ¿ya? Y hay que siempre, o sea, si estamos en una época donde las cosas están más lentas que antes, la economía está mucho más lenta, hay que tomar acción y una de esas es la diversificación de tu negocio. Sea el negocio que sea, tienes que ver qué está saliendo ahora, cuáles son las tendencias. Por ejemplo, yo de la semana pasada me ando dando una vuelta por los proveedores. O sea dueña del negocio, aunque vaya otra persona por mí, es importante que uno como dueño vaya y se dé una vuelta por los proveedores, esté al tanto de las tendencias que hay. Y ahí es donde yo quiero invertir en nuevas máquinas que complementen finalmente, porque no es como que voy a hacer una producción solo con una máquina, sino que yo ocupo muchas mezclas de tipos de impresión en un producto. ¿Cuán es importante para ti el proveedor? Es ¿Es muy fun- importante, más o menos? El proveedor es importante en este rubro. O sea, este rubro es todo para ayer, ¿ya? Entonces tenemos que contar con proveedores que cuenten con stock, que sean igual de jugados que uno, que de repente salen oportunidades súper buenas y llamáis al proveedor y te contesta y hagamos esto rápido. Para mí es fundamental el proveedor. Por eso también nosotros llevamos tanto tiempo, tenemos una cartera de clientes súper fidelizada, porque de repente un proveedor, o sea, un cliente mío dice, Anixa, tengo un evento para mañana. Dale, Ah, hoy tenés que empezar a correr y si es que no está la malla lista, tenés que empezar dale, yo te voy a a llevarla. responder. Ya. Y eso ha hecho que si bien ahora obviamente los tengo todos más ordenados, saben que hasta las 5 me pueden hablar, pero si hay una emergencia, yo apaño a mis clientes como si fuera mi negocio y ahí voy con ellos. Entonces, y eso también espero de mis proveedores. O sea, salen oportunidades que de repente hay que aprovecharlas y hay que jugárselas todos con todo nomás, pues, porque al final todos ganamos. Sí, también concuerdo contigo. Creo que el proveedor es gravitante, bueno, probablemente es transversal en todas las industrias. Y en el gráfico particularmente, porque además que las máquinas también pueden fallar, los pulpos fallan, las impresoras fallan, los equipos perfectos no existen, Mm. ¿cierto? Entonces siempre ahí hace la diferencia el distribuidor con la capacidad de respuesta po, y el tipo de comunicación. ¿Ah? Eso Sí. también yo creo que es Sí, gravitante, escoger eso muy bien fue al clave. proveedor. Eso fue, y uno de los puntos también que creo que fue un acierto que yo hice en Organic Style fue el tipo de atención que empecé a implementar,
que fuera una atención personalizada. Entonces le di con la atención personalizada. Eso igual implicaba que yo tenía que invertir en mi área, en mi equipo de venta, porque antes yo era la única que vendía en el ¿Cuánta negocio. gente trabaja hoy día en Organic? 15 personas. 15 personas. Sí, trabajan en Organic. Y más o menos cómo están distribuidos en venta, producción, Venta, administración. preproducción, producción, ¿Y dónde es donde control de más gente calidad. tienes? ¿En la producción? Producción. Producción. Producción donde ¿Y hay en más. producción cuánta gente? Producción hay 4 personas. Perfecto. Y el resto repartido en las distintas En las áreas. distintas áreas que las vamos coordinando. Entonces, implementar estos tipos de impresión ahora que está de TFV Eso es de TFV, correcto. está súper bueno. O sea, nos va a ayudar un montón para poder diversificar y eso es lo que ando buscando este año, por lo menos incorporar en Organic Style. Para la gente, digamos, que nos va a escuchar y les suena, digamos, el tema de la serigrafía, hay un error conceptual que nosotros lo escuchamos comúnmente, en realidad escuchamos todos los días, es que la gente tiende como a idealizar las ciertas técnicas de impresión. La verdad que cada técnica es maravillosa en su contexto. Cada técnica está limitada en sus producciones, en su formato, ¿cierto? Y la serigrafía es absolutamente imbatible cuando tú tienes alto volumen y bajos costos, ¿ya? Ahora, cuando tú tienes bajos volúmenes, ¿cierto? Y necesitas data, información que sea variable, es donde entran los equipos digitales. Entonces, está muy mal hablar de que esta técnica es mejor que la otra. Eso es, en el fondo, no entender muy bien. Por eso que, como dice Anixa, el tema de poder entrar a esto, por ejemplo, esto que está hecho con con VDTF, el logo, podrían hacerse todos distintos digitalmente y eso, en el fondo, tomaría muy poquito tiempo. Sí, no hay que como solamente, y pasa en el rubro serigráfico como que se cierran en que tiene que ser solo serigrafía, ¿no? En la manera. Ábranse a otras opciones, otras alternativas de impresión para su negocio. Nosotros no solamente hacemos serigrafía, sino que hacemos serigrafía y estampados. Ya finalmente el mismo público objetivo a quienes les vamos a vender y todos los métodos de estampado se complementan. Perdón, cuando tú dices serigrafía y estampado, ¿te refieres a qué? No te entendí bien ahí. Serigrafía, porque serigrafía es la serigrafía, no es un método de impresión. Y estampados se le habla a todos los demás tipos de estampados que no son serigrafía. Ah, perfecto, ya, con distintas técnicas. Sí, con distintas técnicas. Entonces, como para resumirlo, nosotros ponemos, por eso en nuestro logo dice serigrafía y estampados. Ya, entonces, perfecto. Ahí estampados nos abrimos también a otras técnicas como está el DTF, que está súper en tendencia, ¿ya? Y yo creo que llegó para quedarse un buen rato también, ya. La gente lo conoce, le está gustando. Es una técnica que lleva aproximadamente 5 años de desarrollo y efectivamente viene a ser una solución extraordinaria para distintos tipos de tela, no solo, digamos, poliéster, sino que algodón, mezclilla, mezclas de tela. Y claro, permite poder hacer en forma digital, vale decir, en pocos volúmenes de tiraje, ¿cierto?, bajos a medio, a costos bastante buenos y con una calidad extraordinaria. Ahí hay papeles holográficos, hay plateados, dorados, hay de todo. Un poco, ¿cómo ves el futuro de la serigrafía? ¿Hay nuevos elementos que se pueden adicionar como para darle más valor? Sí, bueno, es que la serigrafía yo creo que también es responsabilidad de quien está trabajando con ella, es buscarle el nicho de negocio donde meterla, porque he visto nichos de negocio con la serigrafía que no me lo imaginé. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a estampar pianos. Pianos, wow. Yo nunca pensé... Con la malla sí, es al revés. No lleva el piano a la malla. No, pues fuimos para allá y estampamos, le rescatamos un diseño de un piano que tenía 100 años. Yo en ese tiempo, yo me caí en el precio. Esa fue una anécdota que me pasó y también quiero contarla porque en la serigrafía hay cosas que de repente pasan desafíos que no tenemos valorizado. Para nosotros quizás, para mí ya era fácil hacer eso. No me complicaba, lo veía, ya sabía cómo estampar un piano y todo el proceso que iba a hacer. ¿Ya? Pero el producto en sí, el piano, era un piano caro. Yo no sabía que un piano de 100 años puede llegar a costar 100 millones de pesos. Sí. Y yo cobré por ese trabajo como 600, 700 mil pesos por ese trabajo y a quien se lo hice me decía... Me salvaste un montón, quedó igual al piano real como era esto. ¿Pero era un piano de 100 años o era una...? Era un piano de 100 años. Era como una restauración. Una restauración.
Ya, no una réplica. No, era una Una restauración. copia pirata. Restauración de piano, era Ok. una fábrica. Y mandaban a hacer las calcomanías fuera y cada calcomanía le costaba como 5 millones de pesos. Me decía, quedó mejor que la calcomanía. Y yo, ya, y después de que ya había cobrado, yo había hecho todas las pegas de los pianos. Y me dicen, no, si cada una de estas me costaba 5 millones de pesos, imagínate todo lo que me ahorré. Oh. Yo cobré súper poco por este trabajo y se ahorró como, no sé, dije, se ahorró unos 20 millones de pesos conmigo, se va a haber ahorrado ese Wow. cliente. Dije, ya, bueno. Entonces te pasan desafíos con la serigrafía que a veces digo, ahora pregunto siempre, ¿cuánto cuesta ese producto? Porque he estampado muchas cosas, sillones, lo que me pongan hasta una, no sé, estos autos. Hemos estampado muchas cosas en serigrafía que hay que primero saber si me equivoco o no, cuánto me va a costar el error Sí, porque hay de errores en el fondo que no hay vuelta atrás, po. que no hay vuelta atrás. Entonces ahí averiguar un poco más del trabajo que uno va a estar haciendo. Perfecto. Oye, ¿cuál es la importancia que tiene para Organic Style el tema de la sostenibilidad? Bueno, Organic Style, el primer lema de Organic Style era deja el mundo un poco mejor a como lo encontraste, que es un lema de Baden Powell, que es el fundador de los Scouts, ¿ya? Y yo lo llevo porque yo fui más de 10 años Scout, entonces vengo con esto de los 10 años de ir a acampar, de donde yo estaba tenía que dejar el lugar mejor a como lo encontré, de ir a limpiar las playas, entonces ya venía con el tema del voluntariado. Entonces, una manera de como seguir aportando o incentivando a las personas era con un mensaje, ¿ya? Y por eso también nace las bolsas ecológicas y el nombre de Organic Style, porque le quise dar a Organic Style y no dejarlo en español, porque en ese tiempo estaba de moda la canción Ganga Style. Nunca voy a olvidarlo. Ah, no te puedo creer. Y dije, tengo que poner algo que esté de moda y la gente se acuerde de mi nombre. Y lo asocié a Ganga Style. Y ahí nace también Organic Style y venía con el lema deja el mundo mejor a como lo encontraste. Y si bien la serigrafía es un método artesanal, manual, que no implica tanta maquinaria tampoco, se puede hacer a muy bajo costo, entonces igual es sostenible. Y creo que por ahí va la línea, pero sí todavía siento que estoy al debe de seguir implementando políticas dentro del negocio para seguir ¿Cuáles son siendo las más tintas que más usas? ¿Plastisoles o base plastisol. agua? Plastisoles, ¿no? Plastisol yo creo que hay falta, no sé, o quizá en Chile deben estar en otros países, tintas más sustentables que podamos utilizar en las prendas. Perfecto. ¿Tus proveedores son todos nacionales? Sí, son todos nacionales. Perfecto, perfecto. Oye, y como para cerrar, ¿te gustaría dejarle como algún mensaje a quienes nos están viendo, que es en el fondo gente que le gusta el tema gráfico, que tiene imprentas, tiene sus talleres? Sí, que se abran a nuevas ideas, que este camino, igual que cualquier tipo de negocio, es difícil, ya hay que pensar a largo plazo, si va a pensar en que va a invertir y va a ganar al tiro el retorno a la inversión, no es al tiro. En algunos casos, si ya tienes una cartera de clientes buena, ahí la estrategia es diversifica tu negocio, sigue vendiendo un ticket más alto al cliente que ya le vendes. Entonces hay varias estrategias que uno puede implementar. No, y darle con todo. Hay días que las cosas no te van a resultar, no vaya a vender nada. Pasa. Ya, entonces ahí la única manera es motivarte tú mismo, porque nadie te va a venir a levantar y decir qué es lo que tenés que hacer. Porque este rubro, si bien hay mucha gente que también es independiente, porque no todos como que lo toman, como te decía, como organista y que lo hice más corporativo y todo eso, hay mucho independiente. Entonces ahí la motivación es clave. Perfecto. Oye, Danixa, bueno, te queremos agradecer. Fuiste súper clara, así que nada, pues vamos a invitar después a la gente para que vuelva, para que vea, digamos, esto que tú nos contaste, tu historia, y te felicito. Oh, Sigue muchas así gracias. en tu senda del emprendimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, les agradezco. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vamos a ver en un próximo con un nuevo invitado. Muchas gracias.